Bueno, primero que nada, agradecerles a todos ustedes por asistir a esta actividad. Mencionar que fue ideada por la Comisión por Palestina de la Coordinadora M y organizada por la Coordinadora M. Y esta actividad nace desde la inquietud que nos genera como militantes y como personas preocupadas por la situación humanitaria, tanto en Gaza como en Cisjordania, y es la poca atención que se le ha dado a la avanzada criminal por parte del Estado de Israel en lo que refiere a la ocupación en Cisjordania. Creemos que no se le ha dado la atención suficiente y esta actividad nace desde esa preocupación para que todos ustedes, todos nosotros, nos informemos mejor, y para esto conformamos un panel integrado por Nadia Caracra, secretaria de Negocios por la Embajada de Palestina, Francisco Claramont, periodista en Brecha, y Ana Laura López, que integra el programa de acompañamiento ecuménico para Palestina e Israel. Así que, bueno, muchas gracias por venir y asistir. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por ese momento que nos regalan, por esa instancia y por tomar el momento de pensar un poquito en Palestina y saber un poco más de lo que pasa en ella. Estaba comentando justo ahora que cuando hablamos de Cisjordania es difícil saber de dónde empezar porque es que son muchísimas cosas que habría que abordar. Así que ese tipo de actividades y reuniones también sirven para ir arrojando poco a poco luz a las cuestiones presentes ahí y las que requieren atención realmente de la comunidad internacional. Es importante esa iniciativa ahora porque viene en un tiempo en el que la desinformación abunda. Durante los últimos 2 años, el gobierno de la ocupación israelí intentó eludir su responsabilidad y sembrar dudas mientras busca definir la narrativa en el genocidio en Gaza. Pero al mismo tiempo tuvimos el privilegio de recibir estas conmovedoras historias y experiencias vividas provenientes de Palestina. Llegaron al mundo contra viento y marea, bajo un genocidio feroz e inclemente. Cada vídeo corto, cada testimonio e imagen que se ha mostrado en nuestras pantallas durante los últimos 2 años nos llegó en medio de la destrucción masiva, el asesinato en masa, el asedio, el desplazamiento y el peligro constante. Los palestinos en Gaza trabajaron incansablemente para documentar lo que otros intentan silenciar, asegurándose de que la realidad sobre el terreno no pueda ser borrada ni olvidada. Así que es de suma importancia llevar la verdad, llevar lo que presenciamos, estos cuerpos quemados en vivo en nuestras pantallas, hasta que se quedó un silencio aterrador. La verdad es el centro de la cuestión y hay que luchar por mostrarla siempre. Hablamos de verdad porque si hay algo que es inevitable en la construcción artística palestina, es la verdad del dolor palestino, la veracidad de ese peligro constante que amenaza con borrarnos de la faz de la tierra, borrar a nuestras identidades y a toda nuestra historia en nuestra patria. Esta historia seguramente les recordará de otros momentos en la historia en la que la mera presencia de unos era tan demoledora para la falsa narrativa y propaganda de los otros. Ante eso, iniciativas como estas, que arrojan luz a la verdad de la realidad en el territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, son de suma importancia. Hoy no iremos a Gaza, hoy iremos a Cisjordania, de donde vengo yo, que por 58 años vivimos bajo una ocupación ilegal de Israel.
Hoy veremos una película que ha ganado un prestigio excepcional. Desde el premio al largometraje documental en el Festival de Cine de Berlín el año pasado, hasta su reciente victoria en los Oscar. Esta obra de arte es una prueba de que la guerra de exterminio y desplazamiento y matanza y destrucción que precede a ese genocidio y que está relacionada con la patria palestina, independientemente del nombre de la ciudad, la aldea, el campo de refugiados donde están los palestinos. Es un reflejo del intento de llevar a cabo una Nakba permanente. A lo largo de 95 minutos presenciaremos cómo la película destaca las prácticas de demolición y desplazamiento llevadas a cabo por las autoridades de ocupación contra los residentes palestinos de Masafer Yatta en el 2019 al 2023. En la película, los codirectores Basel, el palestino, y Yuval, el israelí, examinan el propósito de presenciar lo que hace Israel y filmarlo con extremo realismo, como si fuera materia prima, sin ningún estilo artístico ni despliegue de habilidades de diseño gráfico, lo que mata la espontaneidad y la credibilidad del documental. Es la mentalidad de jóvenes activistas de derechos humanos preocupados por transmitir la historia y su contenido sin formalismos técnicos. Es la mentalidad del ocupado y el deseo del oprimido por gritar la verdad sin tapujos. Es la espontaneidad que exigen los documentales. Tal vez esa espontaneidad y la autenticidad que transmite respecto a ese tema tan sensible, su gente y su lugar, y su sentido de pertenencia a todos ellos, le dieron al film el espacio que merecía, ganándole el Oscar al mejor largometraje documental hace unos meses. En un momento histórico, político y cinematográfico, sobre todo para los palestinos, nosotros que conocemos muy bien y de cerca lo que significa una ocupación militar y una limpieza étnica. Sin duda, no hay mayor valor para un documental que la continuidad de la situación documentada después del estreno de la película y la relevancia permanente del tema de la película, renovada durante años después del acontecimiento cinematográfico. Esta es la característica más destacada de ese documental. A través de esta proyección rendimos homenaje no solo a esta comunidad resiliente en Masafer Yatta, sino también al palestino de todos los días, que simplemente intenta llevar a cabo una vida tranquila con lo mínimo, y por supuesto a la trayectoria de los activistas, de sus realizadores, Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal y Rachel Zur. La agresión de los colonos contra los palestinos es uno de los planes del régimen de apartheid israelí para anexar más territorio de Cisjordania. El estado de ocupación fomenta y promueve activamente estos actos violentos e incluso sus agentes pueden participar en ellos. En consecuencia, la violencia de los colonos es un tipo de política gubernamental respaldada y facilitada por las autoridades estatales que participan activamente en ella. El estado de ocupación permite que los colonos utilicen tierras adquiridas violentamente de los palestinos. Cientos de puestos de avanzada y lo que llamarían granjas, asentamientos en toda regla, erigidos sin aprobación oficial ni planes de construcción, han recibido apoyo de las autoridades israelíes y siguen creciendo. Entiendo que para ustedes debe de ser difícil comprender todas esas ramificaciones de la ocupación israelí ilegal de nuestra tierra. Les contaré parte de las decisiones tomadas en Cisjordania solamente hoy. Había una decisión de las autoridades de ocupación israelíes de extender la agresión contra los campos de refugiados de Tulkarem y Nur Shams hasta el 31 de enero del 2026. Esta decisión, junto con otras violaciones, no solo representa un flagrante desprecio por el derecho internacional y todas las convenciones y normas internacionales, sino que también refleja la persecución sistemática del pueblo palestino allá donde esté. Hoy también
las autoridades de ocupación israelíes emitieron una nueva orden militar para confiscar nuevas tierras palestinas en la zona de Anata, al noreste de Jerusalén ocupada. 1.600 hectáreas de los 3.400 hectáreas de ese pueblo, Anata, están clasificados como tierras estatales de Israel. La gente de Silwad, al este de Ramallah, lloró hoy el asesinato del niño Yamen Hamed, de 15 años, asesinado por las fuerzas de ocupación israelíes en la aldea Ayer. En Beita, al sur de Nablus, colonos atacaron varias viviendas. Un grupo de colonos atacó casas en Beita, rompieron las ventanas de varios vehículos de los residentes palestinos. Las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en los campos de refugiados de Aida y el Azza, al norte de Belén, donde allanaron varias viviendas y las registraron, y donde detuvieron a 2 jóvenes palestinos, Majed y Mamdouh al-Azza, del campo del Azza, y los sometieron a un interrogatorio sobre el campo. Hoy también, colonos pastoreaban sus ovejas en las tierras palestinas de la aldea de Al-Mughayr, al este de Ramallah. Esa misma mañana, colonos impidieron el acceso de los pastores a sus tierras en Khan el-Ahmar, al este de Jerusalén ocupada. A su vez, los colonos comenzaron la construcción de un camino en las tierras de Asir al-Qibliya, al sur de Nablus. Los colonos también robaron aceitunas de las tierras de Qariut, al sur de Nablus. 2 días antes habían talado cientos de olivos centenarios justo de esa aldea. Esta mañana, colonos irrumpieron en la entrada principal de Der de Buan, un pueblo hermosísimo, cerca de Ramallah, al este de Ramallah. Incendiaron 2 vehículos, vandalizaron una mezquita. Después de eso, el ejército de ocupación, ¿qué hizo? Irrumpió en el pueblo y obligó a los jóvenes residentes a retirarse del sitio, no permitiendo que extingan el fuego que los colonos habían prendido a sus propios vehículos. El ejército de ocupación cerró la entrada del pueblo también. En Nablus, las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron y saltaron un edificio en construcción y desplegaron francotiradores en su techo. Los 2 prisioneros palestinos, Jum'a Ibrahim Adam y Mahmoud Abu Harbesh, originarios de Jericó y del Valle del Jordán, cumplen hoy 38 años en prisiones de la ocupación israelí, donde siguen encerrados, mientras para nuestros opresores la vida sigue. Justicia para algunos. Para los otros queda la esperanza de la libertad. Por eso y por mucho más es apartheid. Entiendo que tampoco es fácil comprender ese compromiso que tenemos con nuestra tierra, los palestinos, sea como sea. Decía nuestra prolífica poeta Nabulsi Fadwa Tuqan, la tierra es nuestra madre, nos nutre con sus heridas y sus bendiciones. La conexión palestina con su tierra es inalterable. Quiero aclarar esto porque hay personas que se emocionan y quieren ayudar a los palestinos, pero no saben que los palestinos no queremos refugiarnos a ninguna parte. Queremos vivir en nuestra patria. Tenemos derecho a la autodeterminación, a vivir libremente y desarrollarnos como sociedad, como somos tan arraigados como nuestros olivos. Y aprovecho para reiterarles que no nos iremos a ninguna parte. No nos iremos. Palestina no solo es nuestra patria, es la patria de todos quienes respetan la vida y la dignidad humana. En cuanto la visiten y abrazan a uno de sus hijos, encontrarán un enlace perdurable que queda en el corazón de cada persona que la visite y se acerque a su noble pueblo. Es más evidente que nunca que esta sangrienta lógica militar de dominación con la que a veces convivimos ha dañado la capacidad de muchos para empatizar, para sentir compasión, para identificarse. Y sin embargo, aquí los tenemos, un pequeño grupo de jóvenes palestinos y israelíes demostrando al mundo que el apartheid, la segregación, la opresión y la ocupación no son el camino, que la paz sí puede existir, que Palestina debe ser libre y que los derechos humanos no pueden seguir teniendo como excepción al pueblo palestino. Muchas gracias.
Mi nombre es Ana Laura López y yo estuve en febrero en Cisjordania como parte de un programa de observadores de derechos humanos del Congreso Mundial de Iglesias Protestantes, se llama el Programa de Acompañamiento Ecuménico para Palestina e Israel. Acabo de ver que están dos compañeras que también viajaron ahí en el público, Florencia y Iris. Yo fui la última acompañante. El programa está presente en más de 20 países del mundo y envía observadores por periodos de 3 meses. Está activo desde el 2002, cuando las iglesias cristianas de Palestina solicitaron a la comunidad cristiana que se apersonara allí a acompañar y a dar testimonio de los ataques, que obviamente no son solamente a los palestinos musulmanes, son a los palestinos de todas las denominaciones religiosas, como las hay. Yo fui la última acompañante en ir en Uruguay desde 2000. ¿Cuándo fuiste vos, Florencia? Ahí está. Desde el 2012 viajaron las primeras personas de Uruguay, yo fui la última en ir. Se va por 3 meses, pero en realidad cuando intentás ingresar al país, hay que pasar por aduana israelí, que controlan todos los accesos a Palestina, y a mí me dieron solamente visa de 1 mes. Hay interrogatorios que pueden durar horas, pueden involucrar también que te quiten la ropa. Yo tuve un interrogatorio sencillo, digamos, pero me dieron una visa de 1 mes nada más, así que estuve muy poquito tiempo. Pero bueno, nuestro trabajo ahí es primero hacer acompañamiento, presencia protectiva, que es acompañar a las comunidades, particularmente en algunas situaciones donde hay más vulnerabilidad, por ejemplo, como comentaba Nadia, las comunidades rurales, las comunidades beduinas, que son grupos de 10, 15 familias que viven en unas condiciones muy precarias y son muy vulnerables a la violencia de los colonos. La entrada y salida de las escuelas, porque también hay mucha agresión y mucha violencia, tanto de los colonos como del ejército, con los niños y las niñas a las entradas y salidas de las escuelas. Yo pude presenciar eso, pude presenciar al ejército tirándole gases lacrimógenos a las 7:30 de la mañana a los niños a la entrada de la escuela, en un pueblo chiquito de Belén. También acompañar la entrada y salida de servicios religiosos, tanto musulmanes como cristianos, donde también hay un nivel importante como de violencia y de acoso. También informamos sobre incidentes de violaciones de derechos humanos. El programa funciona en el marco de la normativa internacional, de todos los acuerdos internacionales que hay en torno como a la ocupación militar, a la Convención de Ginebra, las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, lo que nosotros monitoreamos es instancias de violación de derechos humanos y se reportan. Todos esos reportes desde el terreno, digamos, son los que después llegan a las agencias que tienen posibilidad de ayudar, desde las agencias que después hacen campañas como UNICEF, como Naciones Unidas, pero también las organizaciones que capaz cuando hay una demolición, que a una familia le demuelen la casa, bueno, esos informes circulan y organizaciones que pueden ayudar con albergar a esa familia hasta que pueden reconstruir la casa o darles una asistencia económica, porque una cosa que voy a hacer un spoiler de la película, pero van a ver que las demoliciones antes se hacían con un periodo de aviso, incluso se retiraban las cosas de la casa. En este momento las demoliciones se hacen sin aviso y demuelen las casas con todo dentro. Les dan 15 minutos para dejar la vivienda, llegan sin aviso, con mucha presencia militar. Nosotros estuvimos acompañando algunas demoliciones y realmente es muy tremendo ver a la gente en pijamas volviendo a su casa cuando el ejército se retira. 60 soldados capaz acompañando a las máquinas de demolición. Se demuele con todos los contenidos de la casa adentro. Y la gente reconstruye sobre las ruinas de sus casas con los materiales. Entonces hay algo también de la precariedad de la vida, que hay personas que le han demolido la casa 5 o 6 veces. Hay muchas realidades en Cisjordania. Lo que van a ver hoy es la realidad en Mazaferiata. Yo estuve un día en Mazaferiata. Estuve en Belén también, en Capital, y en algunos pueblos.
Estuve en Jerusalén principalmente porque estaba basada en Jerusalén Este y trabajando como en todo lo que es como el cordón de los asentamientos y de los campamentos beduinos que están alrededor de Jerusalén, que eso también tienen una situación muy particular. Estuve en Ramala, que es una hermosa ciudad, hermosa, y donde capaz que ahí no se siente tanto la presencia de la ocupación porque es una ciudad muy vital, con mucho movimiento, pero ahí las incursiones son de otro tipo, son del ejército. No hay capaz tanta presencia de colonos dentro de la ciudad, es más. Entonces, dependiendo de dónde estás en Cisjordania, cambia la correlación de quién es el actor israelí que está, digamos, como acosando y violentando. Siempre operan en tándem, ¿no? Los colonos siempre vienen con el ejército acompañándolos, porque cualquier intento de defensa de un palestino se construye como un ataque y ahí el ejército interviene. Están siempre para proteger a los colonos, pero en algunos lugares y en algunas situaciones opera más las fuerzas de ocupación, que además hay un montón de tipos, ¿no? Está el ejército, está la policía de frontera, está la policía, está todo el aparato de los reservistas que están movilizados. Una cosa que ha pasado muy seria desde el 7 de octubre del 2023 es que a los reservistas, que son la gente que hizo el servicio militar, que los traen de vuelta a servicio, les permitieron, son colonos, a todos los colonos reservistas les han autorizado a que cumplan, a que sirvan en el lugar donde viven. Entonces estás montando un colono con alguien con entrenamiento militar operando en el lugar donde vive, como capa sobre capa de intereses creados para que esa persona sea más violenta. Tiene la cuestión de ocupar y de expulsar al otro, pero además toda la habilitación que le da su rango militar como reservista en servicio. Hoy yo solamente les quería contar, porque en la película van a ver la realidad de Masafer Yatta. Yo doy fe de que es muy así. De hecho, en los últimos minutos de la película van a ver más como la situación que es ahora, que ha empeorado muchísimo en términos a eso de la impunidad de los colonos y el total descontrol de que ahí la impunidad es impresionante. Hay muchas personas aquí que peinan canas y yo una cosa que les puedo decir es que un día tranquilo en Palestina es el peor día de la dictadura, que vivimos en la dictadura. Realmente cuando estás ahí se siente como cuando vivimos en dictadura, ese terror, la arbitrariedad total de que en cualquier momento cualquier cosa puede pasar, de que no tenés a quién pedirle explicaciones ni con quién quejarte, la tensión constante, ¿no? Como todo eso. O sea, realmente un día tranquilo que no pasó mucha cosa es como el peor día que vivimos nosotros en la dictadura, para que dimensionen la escala de lo que es la vida de toda esa gente, porque además no está dirigido a un grupo de palestinos. Son todos. Da igual si están en Jerusalén, en Israel, en Gaza. O sea, no hay distinción. No hay distinción de clase, no hay distinción de religión. Es el pueblo completo, por eso hablamos de genocidio, por eso hablamos de apartheid. Quiero contarles una historia pequeña de un lugar, de los muchos que estuve, que se llama Navi Samuel, que es un lugar en donde los relatos bíblicos construyen que ahí estaba la tumba del profeta Samuel. Ahí vivía la población palestina que vive allí. Es una población pequeña, de entre 300 habitantes, 400, se llegó a tener en algún momento, ahora viven 200 y algo, que resistió a la Nakba. Fue una de las poblaciones que resistió a la Nakba y pudieron, repeler a las milicias israelíes en 1948. Pero en 1967 sí que, habían quedado bajo como el gobierno de Jordán, ahí sí que se pierde, y en 1967 Israel conquista, eso está a 4 kilómetros de Jerusalén, conquista ese pueblo y obliga a todas las familias a que dejen sus casas y construyan otras casas. O sea, dejaron las casas de sus familias, y los terrenos, confiscan la tierra y las casas... los expulsan de las casas y los hacen que se construyan casas cerca de ese lugar, pero no en el pueblo. O sea, este señor me contaba, que es como un activista allí de esa comunidad, que cuando tenía 7 años llegaron los soldados y los echaron de sus casas y se tuvieron que ir a construir casitas desde donde todavía veían sus casas. En el 90 se construye el Estado de Israel. Esto es
Cisjordania, territorio ocupado. Es la parte territorialmente pertenece a la municipalidad de Jerusalén Este, pero una de las cosas que hizo Israel es el muro, cuando lo construye, cuando llega a la parte de Jerusalén, hicieron un trazado diferencial, que si ustedes lo miran en mapas es muy loco, porque es como así, para alterar la relación demográfica en Jerusalén. El objetivo es que Jerusalén tenga población mayoritariamente judía para sustentar el argumento de que sea la capital del Estado de Israel. Entonces, el muro deja dentro algunas localidades que eran de Cisjordania, donde hay asentamientos con gran cantidad de población israelí, y deja afuera, en Cisjordania, lugares que eran de Jerusalén, pero que tienen mucha población palestina, como hay algo ahí de a quién dejo de un lado y de otro. Este poblado, Nahuel Samuel, tuvo la mala fortuna de que estaba en Jerusalén, pero como no convenía, lo dejaron en Cisjordania. O sea, pasó de ser un pueblo de Jerusalén a ser un pueblo de Cisjordania. Les cambiaron los documentos de identidad, o sea que hay distintos documentos de identidad, depende de dónde te tocó nacer en Palestina. Nadie puede entrar a Jerusalén si no tiene un carnet de identidad de Jerusalén. Entonces, todas esas personas que eran de Jerusalén ahora tienen un documento de identidad de Cisjordania, pero el muro están del lado de Jerusalén del muro. Entonces, cuando salen a la carretera, no pueden doblar a la izquierda porque no tienen permitido ir a Jerusalén. Solo pueden ir a Cisjordania, pero para ir a Cisjordania tienen que pasar por un checkpoint, porque están en Jerusalén. Cada vez que quieren ir al supermercado, ir a la farmacia, ir al médico, implica pasar por un checkpoint que pueden ser entre 1 y 8 horas, si te dejan pasar, dependiendo de lo que ocurra ahí. El paso por los checkpoints es laborioso, hay torniquetes, se abren y se cierran arbitrariamente, nunca hay garantía de si va a estar abierto o no. Imagínense vivir en un pueblo de 250 habitantes, obviamente no tiene todos los servicios, requieren de ir a otros poblados. En ese poblado, además, este activista nos contaba que ellos tenían como una actividad bastante, digamos, como militante de reclamar que les permitieran otra movilidad, porque realmente, además, es que en el checkpoint tienen los nombres de la familia, o sea, solamente la gente que está en esa lista pueden pasar por ahí. O sea, tu movilidad está en una lista de un puesto militar. Entonces ellos hacían protestas. No, que en el checkpoint tienen los nombres de las familias que viven en ese pueblo, que son las que pueden pasar. Como que su movilidad está condicionada por una lista que controlan los militares. Ellos hacían a veces algunas manifestaciones en la carretera reclamando por este tema de la movilidad, de que se les permitiera también como ir a Jerusalén a comprar o que pudieran pasar por el checkpoint sin tanta dificultad. Y me contaba que ellos tenían factoreado el arresto como parte de la vida. Dice, si hacemos la mínima manifestación, nos paramos con una pancarta, van a venir y nos van a arrestar. A alguien se van a llevar. Entonces, en las familias es bueno. Hoy vas vos un poquito al frente porque si te vas te llevan 6 meses, pero ahora está el primo, que es el que banca acá un poco la casa. Y él nos decía, nosotros esa rotatividad del activismo que hacíamos, porque sabíamos que nos iban a llevar 3, 6, 9 meses, ya no lo hacemos, porque desde el 7 de octubre, si te llevan, te van a lastimar y probablemente esté en riesgo tu vida. La extensión de la utilización de la tortura cubre a todo. No hay nadie que no se lo lleven al Estado que no le vayan a hacer daño. Entonces, eso también tiene un impacto en la capacidad que tienen las mismas poblaciones de intentar moverse un poquito para reclamar un mínimo de derechos. En los últimos meses, lo que pasó en ese lugar es que de pronto le llegaron nuevos permisos, y esto tiene que ver con la anexión, con esto que se está hablando, ¿no? De que Israel está haciendo movimientos muy firmes y muy rápidos para anexionar Cisjordania. Lo dicen, pero también hacen cosas que después hay que desandar. Esta población que está en Cisjordania, supuestamente, según lo definieron ellos mismos,
la declararon como que está dentro de la zona de sutura. La zona de sutura es la zona que queda entre la línea del 67, la línea verde, perdón, y el muro de separación. Eso, ellos ahora, ese poblado queda dentro de esa línea, o sea, mueven como esas líneas, pero además lo que implica eso es que recibieron todos nuevos documentos de identidad que dicen, y unos permisos, y los permisos dicen, este es un permiso de nuevos residentes. Entonces dijeron, nosotros no somos nuevos residentes, hace 100 generaciones que vivimos acá. No, lo que es nuevo es el permiso, les dicen, pero en realidad dice permisos de nuevos residentes. Y nuevas tarjetas de identidad, que son tarjetas de identidad ya no son de Cisjordania, pone que les autorizan ingresar a Israel porque viven en Israel. O sea, están llamando ya a la zona de sutura Israel. Están diciendo, este es nuestro territorio y estas personas que vivieron acá durante generaciones son nuevos residentes. Un nuevo residente lo desplazas cuando quieres. Esta gente que vivió en sus casas, que los desplazaron a otras casitas, que tienen estos problemas, eso es como una estampa, pero esto con distintas configuraciones de sadismo, de tortura, de horror, de arbitrariedad. En todos los 700 pueblos que hay en Cisjordania pasan cosas de este estilo. Es muy extendido, es muy grave y muy serio. Yo realmente agradezco que pongan esto sobre la mesa porque esto ni se termina mañana ni pasado y esto en lo que estamos involucrados, que es la solidaridad con esto, es una maratón política en la que estamos. Así que está buenísimo que esto se ponga sobre la mesa y que no dejemos de hablar de Palestina y que nos eduquemos en todo lo que está pasando en Cisjordania. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Ya Ana Laura y Nadia dijeron, me parece, todo lo importante que había para decir y aparte el documental que vamos a ver ahora es muy bueno y me parece que habla por sí solo también, o sea que no tendría mucho para agregar, pero ya que me invitaron voy a decir algo. A mí cuando escucho las cosas que cuenta Ana Laura, por ejemplo, o las cosas que cuenta Nadia de las cosas que ocurren en Cisjordania, siempre me impactó mucho la disonancia, la distancia entre esa realidad en el terreno, como la que vamos a ver ahora en el documental, y los discursos políticos, sobre todo los de las autoridades nacionales, de todos los partidos. Y ni que hablar también los discursos mediáticos. Hay una retroalimentación entre las autoridades de gobierno y los principales medios uruguayos al hablar de este tema, a la hora de escoger determinadas palabras y determinar determinados marcos conceptuales. Está como esta idea que nunca se plantea del todo explícitamente, pero se da a entender, uno lee a veces los comunicados de Cancillería o lee de repente la cobertura de algún medio, escucha el informativo, de que hay como un conflicto acá entre dos países, ¿no? Entre Palestina e Israel, es una especie de conflicto binacional, en donde no se terminan de poner de acuerdo, hay como una disputa territorial, hay como territorios contestados, ¿no? Como esa esquinita que tenemos nosotros con Brasil, cerca de Rivera, que nosotros reclamamos como nuestra, como la isla Martín García, una cosa así. Bueno, pero es una cosa que viene hace muchas décadas, ¿no? Y es una forma bastante perversa de distorsionar la realidad, que para mí queda bastante clara, por ejemplo, en el documental. Tampoco quiero spoilear, pero al comienzo se muestra en un momento cómo los pobladores de Masafer Yatta intentan disputar el hecho que los quieren desplazar de ese territorio, lo intentan disputar en la Suprema Corte de Justicia de Israel. Porque claro, es el único lugar que les queda para recurrir después de haber agotado todas las vías, básicamente. Y hace 20 años que la Suprema Corte de Justicia de Israel estaba estudiando y demorando a ver qué hacemos con los pobladores de Masafer Yatta, porque el ejército de la Fuerza de Defensa de Israel quiere ese campo para una práctica de tiro, supuestamente. O sea, para hacer un campo de tiro ahí, entonces la gente que vive ahí no puede quedarse. Entonces uno ve eso, uno escucha estos discursos oficiales, oficiosos, acerca de la disputa territorial, y bueno, acá hay claramente una disputa jurídica por este territorio. A ver, estos pobladores están acá desde antes del 77, cuando el ejército decidió instalar una base militar acá, o están después del 77, lo cual los convertiría en ocupas, y esto es un tema para abogados, etc.
Pero entonces uno recuerda que Mazafariata está en Cisjordania, y Cisjordania, la Suprema Corte de Justicia de Israel, no tiene nada que hacer. Ese territorio no es de Israel y nunca fue. Está dentro de los límites del armisticio del 49, lo que se llaman las fronteras del 67. Ese territorio es el territorio que la comunidad internacional toda ha decidido que le corresponde al Estado palestino. Bueno, toda no, Estados Unidos todavía no reconoce el Estado palestino, pero tampoco olvidemos que Estados Unidos fue el último país en cortar vínculos con la Sudáfrica, el apartheid también. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de Israel no tiene nada que decidir sobre la legalidad de construir o no, o de quedarse o no. Eso es ocupación lisa y llana. Simplemente una ocupación territorial. Acá no hay una disputa entre dos países con un ejército un poco más pobre que el otro. Hay una situación colonial. Y realmente cuesta decir esto, porque parece algo muy alejado, parece una especie de teoría un tanto extremista, radical, de que aquí hay una colonización del territorio. Pero es lo que vamos a ver en el documental ahora. O sea, un grupo de población, una etnia determinada, con determinada ideología, que a punta de fusil expulsa a los habitantes de un territorio para quedárselo. Y eso ya lo hemos visto, no es nuevo, no es algo particular de la situación israelí. Lo vimos en Argelia con los franceses, lo vimos en toda América Latina durante mucho tiempo, lo vimos en la frontera oeste de Estados Unidos. Son los mismos procesos de colonización que repiten las mismas estrategias de crueldad y repiten las mismas manipulaciones discursivas, porque en pleno siglo XXI ya no se puede, como decían los fundadores del Estado de Israel, Jabotinsky o Ben Gurión, hablar de colonización así a mucha honra, a cara descubierta. Ellos lo decían, nosotros vamos a colonizar Palestina. Eso antes de la Segunda Guerra Mundial pasaba por políticamente correcto. Después de los procesos de colonización ya no se puede decir eso. Entonces hay como una estrategia constante de tratar de entreverar los tantos, de qué es lo que está en juego acá, de qué es lo que está pasando. Ahí tenemos esta narrativa, que es la narrativa oficial de Israel, de que es un Estado democrático, una democracia en peligro y amenazada por sus vecinos, que se defiende de grupos terroristas. Es un discurso que no convence a mucha gente acá, por obvias razones, porque aparte creo que a nosotros los uruguayos esas cosas nos hace acordar un poco también al discurso de la dictadura, entonces no prende tanto, aunque hay alguna gente que lo repite todavía. Pero entonces está esta otra narrativa, de la disputa territorial entre dos países, que bueno, ¿quién los entiende? Estos que viven tan lejos, estos árabes, los judíos se disputan este territorio. Está muy claro, digamos, las fronteras del 67 son muy claras, están clarísimas, por lo menos para los que vivimos fuera de Israel están muy claras. Dentro de Israel en los mapas no suele aparecer las fronteras del 67, ¿no? Las escuelas israelíes, Cisjordania, por ejemplo, eso, es considerada parte de Israel, Judea y Samaria se le llama. Ya lo vimos en otros procesos coloniales, esta cuestión de cambiarle los nombres al lugar, etc. No es nada nuevo. Y yo creo que no adelanta nada cuando las autoridades y cuando los medios y cuando las personas que hacemos o bien periodismo o bien política no aclaramos las palabras que usamos, los conceptos que usamos, porque tienen mucho peso en esta situación. No es lo mismo hablar de un conflicto que hablar de una guerra, no es lo mismo hablar de una guerra que hablar de un genocidio, no es lo mismo hablar de disputas que hablar de limpieza étnica, no es lo mismo. Y es muy importante porque eso acarrea después determinadas decisiones políticas, ¿no? Yo creo que es muy importante, por ejemplo, en Brecha nosotros insistimos mucho con ese tema desde el comienzo. El tema de lo que pasó en Jerusalén, es muy importante la decisión que tomó el gobierno uruguayo de suspender esa oficina, de congelar, esa fue la palabra que usaron las autoridades para hablar del congelamiento de esa oficina. Creo que es muy importante porque es eso, es respetar las fronteras del 67. Es recordar que ese territorio, Jerusalén, ha sido anexionado de forma totalmente ilegal por Israel. No le pertenece. Israel no es la capital, Jerusalén no es la capital de Israel a nivel legal y para el resto del mundo, digamos. Ese territorio no le pertenece y poner ahí representaciones oficiales de un Estado es
burlar el derecho internacional y burlar los derechos humanos y el derecho de autodeterminación de los palestinos, que es lo que está atrás del derecho internacional, es lo que el derecho internacional busca proteger, el derecho a la autodeterminación de las personas que viven ahí. Entonces, este derecho a la autodeterminación es constantemente, como parte de esta situación colonial, es constantemente burlado. Ahora, por ejemplo, repasaba los medios uruguayos hoy, cuando me levanté, y veía eso, el Gaza prácticamente ha desaparecido, porque ahora se nos habla de que hay paz en Gaza. O sea, cuando se menciona es para decir que hay paz. No voy a entrar en el tema de Gaza acá, una paz un tanto rara, en la que mueren 200 personas en una semana, una paz bastante rara en la que matan a más de 50 niños en una semana, una paz bastante extraña. Pero, ¿de qué paz nos están hablando cuando dicen que se terminó lo que estaba pasando en Gaza? Es la paz que vamos a ver acá. Esta es la paz. En Cisjordania no hay una guerra declarada. Esta es la paz de Cisjordania. Esta es la paz de Cisjordania que, como dice uno de los protagonistas del documental, es algo que lleva décadas. No es de ayer, no es de hoy, no es del 7 de octubre, no es del 6 de octubre. Es de hace décadas esta situación de paz. Entonces, nada, no la quiero hacer muy larga. Hay muchas cosas que se pueden decir de esto, pero creo que el documental es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente valiente como para contar lo que está sucediendo ahí. Gracias.